Gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo más de Filosofando Ando. Estas reflexiones desde algunos profesores de filosofía de preparatoria que realizan de la cotidianidad sin ningún tipo de postura, o más bien pose, ¿no? Académica, sin ningún tipo de presunción de sabiduría sobre la filosofía. Analizamos la realidad cotidiana de México en la coyuntura política, ¿no? Muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Muy acalorado, demasiado acalorado, pero con gusto de estar aquí contigo, con Jesús. Muy bien, sí, es verdad, muchísimo calor. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Gus. Buenas tardes, Montalvo. Feliz de estar con ustedes nuevamente. Igualmente, también estar feliz de estar con ustedes en esta tarde, ¿no? Estamos grabando en la tarde. Eh, el tema que nos convoca hoy es lo que ocurrió o lo que ha venido ocurriendo en la relación diplomática entre México y Ecuador. Cabe mencionar que es nuestro primer tema sobre geopolítica propiamente hablando, ¿no? Hemos mencionado algunas situaciones del contexto internacional, pero siempre nos hemos centrado en la política interna. Ahora se trata de echar un vistazo a lo que está ocurriendo en el mundo, pero también en relación con México, ¿no? Pero quisiera comenzar el planteamiento eh, justamente yendo de lo global a lo local, un poco para ver ustedes también desarrollen ahorita cuál de estos puntos que voy a señalar quisieran tomar, ¿no? Eh, bueno, el hecho es que el 5 de abril, en la noche, fue atacado la Embajada de México en Ecuador por un comando armado de las fuerzas policiales fuerzas especiales eran, por cierto, militares de Ecuador. Atacaron a la Embajada de México para retirar a un asilado político, que es el ex vicepresidente Jorge Glass. Él ocupó muchos cargos políticos durante los gobiernos de Correa, de Rafael Correa, y terminando la etapa de Rafael Correa, quedó alguien que supuestamente era de la misma línea política, pero dio un giro a la política correísta, me refiero a Lenín Moreno, y comenzó una persecución judicial contra todos los correístas, ¿no? Rafael Correa está en Bélgica y muchos otros de sus funcionarios de primer nivel, sus secretarios, están en México. Han ido saliendo poco a poco algunos de Ecuador y otros no han podido, que es el caso de Jorge Glass. Él fue sentenciado, estuvo unos años en prisión, luego tuvo una liberación provisional y ya que estaba libre le levantaron otra serie de denuncias, las cuales, por cierto, no se han oficializado. Es decir, lo detienen a Jorge Glass por las denuncias que están por presentarles, pero que todavía no le presentan. Eh, y pues bueno, hay una terrible criminalización ahí, ¿no? Hay un contexto interno de Ecuador por el cual esto ocurre, ¿no? Como he mencionado, y es coincidente con la llegada de un presidente que llegó en un proceso electoral que tuvo que emerger porque el presidente anterior, Lazo, tuvo que renunciar por casos de corrupción. Entonces renuncia Lazo, hay un proceso electoral para un presidente que va a ser provisional hasta 2025 y el pueblo ecuatoriano elige a Noboa en un proceso muy enrarecido porque hubo un candidato que fue asesinado, un candidato presidencial que fue asesinado, y hubo una campaña ahí de medios de comunicación para responsabilizar de ese asesinato a la candidata correísta. Eh, todo esto estaba pasando, llega Noboa. Noboa es parte de una familia que ha sido multimillonaria en Ecuador ya desde hace muchísimo tiempo.
su abuelo tuvo una industria en las bananas, ¿no? En el comercio de la banana. Su papá de Novoa quiso ser, creo que 5 veces candidato presidencial, no lo consiguió. Bueno, fue candidato presidencial y no llegó a la presidencia, y ahora Novoa en su primer intento llega a la presidencia aprovechando la coyuntura, porque él ya era político, ya había tenido algunos cargos en el legislativo, si no me equivoco, genera una fuerza política, parte del movimiento de Correa, de lo que fue su partido, se unió a Novoa y entonces llega a la presidencia. Pero llega a la presidencia tomando, entre otras decisiones, esta de México. El 21 de abril va a haber un plebiscito respecto a temas de seguridad y respecto a un tema laboral que le interesa mucho a Novoa, que es cambiar más bien el esquema de pago de los salarios de días a horas, que se pague por horas. Pero haciendo las cuentas, toda la oposición dice que ese salario quedaría mucho más reducido, pero pone ese tema junto a otros de seguridad que seguramente muchos ecuatorianos están de acuerdo porque están atravesando una situación muy complicada en seguridad, y entonces necesita legitimidad, ¿no? Como Calderón necesitó legitimidad cuando lanzó su guerra contra el narcotráfico, ahora Noboa necesita legitimidad y tiene que tomar decisiones, y hay un perseguido político y entonces pues hay que aprovecharlo, ¿no? Eh, ¿Por qué es posible que Noboa haga esto en este momento? Porque hay una coyuntura también global. Desde hace varios años, cuando comenzó a hacerse más fuertes los conflictos de Rusia con Occidente, empezaron en Occidente a limitar la posibilidad de que Rusia tuviera a sus embajadores, fuerza pública de los consulados, su burocracia consular, en muchos países, ¿no? Y cuando comenzó el conflicto con Ucrania, redujeron a los rusos. En Europa, en muchos puntos, prácticamente los redujeron al mínimo, ¿no? Corrieron a muchos rusos de muchos lugares, incluidos Juegos Olímpicos y otros eventos culturales y artísticos. Cuando comienza el conflicto Palestina-Ucrania, lo mismo ocurre con muchos árabes, ¿no? Una persecución. Y en este conflicto de eh, Israel-Palestina, el genocidio que está cometiendo Israel contra Palestina, recientemente Israel atacó en Damasco la embajada de Irán, lo cual propició que apenas este fin de semana Irán hiciera una respuesta, de hecho moderada, porque lanzó drones a zonas en donde sabía que los drones no hubo un herido, mucho menos un muerto por el ataque de Irán, mientras que ya estamos llegando a los 40.000 muertos en la franja de Gaza por los ataques constantes de Israel. Pero frente a estos fenómenos, eh, pues Occidente ha tomado un punto de vista en total apoyo a Israel. No hubo una condena, no se permitió que se hiciera en la ONU una condena contra el ataque de Israel a la embajada de Irán, y días después ocurre este fenómeno, ¿no? Entonces, en la ONU también ha habido pronunciamientos, pero no una condena generalizada contra lo que hizo Ecuador, porque justo acaba de ocurrir lo de Israel, ¿no? Son muchos países occidentales, pues no se me ocurre otro adjetivo que hipócritas, son muy hipócritas, y entonces no se han pronunciado porque tampoco son tan cínicos, ¿no? Pero sí se pronunciaron en la CELAC, ¿no? El día de hoy, en la mañana de hoy, 16 de abril, muchos presidentes latinoamericanos o sus representantes se pronunciaron a favor de México en este conflicto. Y justamente muchos de ellos hacían también esta contextualización respecto a cómo está la situación del derecho internacional en un punto bastante crítico, porque no se está respetando. ¿Y qué hizo México? México
hizo lo mismo que hace siempre, su derecho de asilo. Eh, es ya muy conocido por nosotros en la formación de filosofía, porque muchos filósofos españoles y argentinos llegaron en momentos críticos, ¿no? Desde que Lázaro Cárdenas recibió a exiliados españoles cuando Franco tomó el poder, desde que México recibía en los 60, 70, 80 a exiliados de muchos puntos de Latinoamérica por las dictaduras latinoamericanas, pues es una tradición en la diplomacia mexicana el derecho de asilo. Eso hizo con Jorge Glass, como recientemente lo hizo también con Evo Morales y otros funcionarios bolivianos, ¿no? Por cierto, hay ahí también un antecedente en la relación de Ecuador-México. Cuando México saca de Bolivia a Evo Morales, a García Linera y otros funcionarios bolivianos, en el regreso, el punto más sencillo para regresar a México era pasar por Ecuador. Y Ecuador dijo no. Tuvieron que darle un rodeo, arriesgando a que se pudieran quedar sin combustible el avión, porque no pudo tocar el avión que que traía a Evo Morales a México, espacio aéreo ecuatoriano. Tuvieron que rodear para estar siempre en aguas internacionales. Entonces, pues ya ese es un antecedente, ¿no? De esta relación Ecuador-México, que también está en el otro contexto de eh, lo que está pasando desde la llegada de Evo Morales, de Hugo Chávez, de Fernando Kirchner, y otros presidentes, Correa mismo en Ecuador, ¿no? La primera ola progresista de gobiernos, ¿no? En América Latina, luego ha habido otros gobiernos más bien de derechas y luego otra vez en algunos de estos países, otra vez gobiernos de izquierda. Y entonces está algunos le llaman péndulo, ¿no? Entre países de izquierda, gobiernos, perdón, de izquierda, gobiernos de derecha, y cómo va cambiando esto. Lamentablemente, cuando le toca la primera etapa a Lula, a Hugo Chávez, coincide con el fraude a López Obrador en el 2006. Y ahora que está López Obrador, pues muchos de esos países que vivían un esplendor de gobiernos progresistas, eh, porque, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el sistema judicial que está persiguiendo a Rafael Correa y a otros por cosas tan absurdas como influjo psíquico, ¿no? Que es uno de los cargos que le imputan a Rafael Correa, influjo psíquico. Bueno, eso está ocurriendo en un sistema judicial que Rafael Correa intentó reformar, ¿no? Le hizo cambios, pero al parecer fueron insuficientes. Entonces tenemos corrientes de gobiernos progresistas y la situación geopolítica de Latinoamérica. Tenemos crisis del derecho internacional, acompañada por las decisiones que están tomando gobiernos de Occidente, en el caso Rusia-Ucrania, en el caso Israel-Palestina. Tenemos una historia del derecho de asilo, que México ha sido ejemplar en ello, y que ahora se vio lesionada. Tenemos también la situación que está ocurriendo dentro de Ecuador, que tiene algunas coincidencias con cosas que han pasado en México y cosas que estarían en riesgo de pasar si no hay tal vez un plan C, ¿no? Porque también tenemos en curso un primer elemento de lawfare, de ataque judicial, ¿no? Con la persecución a Saldívar, al exministro Saldívar. Y bueno, ya me extendí demasiado. De todos estos elementos que están en la mesa, ¿qué platillos se quieren servir? ¿Quién quiere comenzar? Jesús. Bueno, pues tomo yo el tenedor para degustar uno de estos primeros platillos. El primero, agradecer a Gustavo el excelente resumen que ha hecho, en verdad, abordando todos los elementos necesarios, me parece, y de una manera muy puntual. En verdad, Gus, muchas gracias por abordarlo de esa manera. Yo querría comenzar, eh, pues, por lo que me parece quizá más importante para México, desde la exposición que tú mismo nos haces, ¿no? Eh,
Es interesantísimo. En efecto, el gobierno de Ecuador, eh, Ecuador tuvo uno de los gobiernos progresistas de América Latina en los años del fraude electoral a López Obrador en el 2006 y me parece que, pues me parece que hizo reformas importantes en Ecuador, ¿no? Y sin embargo, lo que vemos es cómo se organiza la reacción ecuatoriana y cómo da revés a eh, a esos avances, a esas reformas, a esos cambios. Eh, y lo que me parece que es tremendo, que esta idea del péndulo es muy real. Gobiernos de derecha y de izquierda se han sucedido en Chile, en Argentina también, en Brasil no se diga, en Brasil, bueno, yo no, la idea no me gusta, pues, ¿no? Pero fue Lula con 2 periodos, también con un muy buen gobierno, con un respaldo popular muy poderoso. Queda Dilma, que si mal no recuerdo puede terminar un periodo, y comienza un segundo periodo y en el segundo pues la reacción, digamos, da un golpe de estado, por así decirlo, ¿no? Y a Lula lo capturan, lo mandan a la cárcel y tal. Entonces, bueno, lo que quiero señalar es, mm, creo que a nosotros, no a nosotros tres amigos, a nosotros los mexicanos, pues nos corresponde intentar sacar lecciones de esto, ¿no? Yo creo que impidió la oligarquía mexicana que AMLO llegara a la presidencia, lo impidió en el 2006, lo impidió en el 2012 y no pudo evitarlo en el 2018. No pudieron impedirlo. No había forma. El voto por AMLO fue masivo, fue gigantesco. No presentaron un candidato único, Ibamid y Anaya, y entonces no pudieron impedirlo, ¿no? AMLO propuso lo de la revocación de mandato. 3 años después, en el 2021, se llevó a cabo esta revocación de mandato y la oligarquía, Claudio X González decía que no iban a participar, ¿no? Que él le invitaba a los opositores de AMLO a ni siquiera ir a votar. Llegó a decir incluso que no hacerlo eh, como pretendiendo inutilizar ese mecanismo institucional en futuros gobiernos de derecha, es lo que pensaba X González. Pero la cosa es que la simpatía por AMLO, el respaldo que tiene con el pueblo de México, es muy fuerte. Es tan fuerte que me parece que Claudia Sheinbaum pues llega cobijada con el respaldo popular al presidente López Obrador. Y entonces, bueno, a mí eso me parece que está muy bien. Me parece que viene el segundo piso de la 4T. Me parece que puede ser un muy buen gobierno el de Claudia, pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta estas experiencias de países hermanos de América Latina, pienso que la oligarquía no se va a quedar con los brazos cruzados. Creo que se van a organizar y que van a buscar acabar con estos gobiernos progresistas. Y no solo acabar con ellos, sino revertirlos, ¿no? Dar marcha atrás tanto como puedan. Entonces, en efecto, el caso de estos países que ya mencionamos, y excepcionalmente el de Ecuador, lo muestran. Hay una última cosa que quiero señalar en esta primera intervención que tiene que ver con, Gustavo lo mencionaba, con cómo es que llega Noboa a la presidencia de Ecuador, ¿no? Porque hubo un proceso electoral en donde la violencia se desbordó, eh, rebasó los mecanismos que hubieran podido detenerla, y nosotros estamos todavía en un proceso electoral, ¿no?
Entonces, bueno, falta poco, las elecciones son el 2 de junio. Personalmente yo no creo que la oligarquía mexicana se atreva a tanto, no en este 2024, pero finalmente todo puede pasar, ¿no? Entonces creo que ahí mismo habría que considerar esa situación. Y lo dejo ahí de momento. Muchas gracias, Jesús. Pedro, adelante, la mesa está puesta, servida. Pues qué difícil me la ponen, queridos, porque abordan, bueno, primero la introducción que hiciste, Gustavo, me ha parecido espléndida. Qué bueno que nos has puesto el contexto latinoamericano y luego el contexto internacional, global. Creo que es importantísimo tenerlo en consideración pues para el ejercicio de reflexión, de plática que nosotros podemos tener. Eh, no sé por dónde iniciar, pero déjenme tomar como referencia a Leopoldo Sea. Leopoldo Sea es llamado por algunos como el filósofo mexicano más universal. Leopoldo Sea fue un filósofo de gran relevancia en la segunda mitad del siglo XX en México y en Latinoamérica. Fue el filósofo quizá de mayor relevancia. Eh, yo me he dedicado a estudiar un poquito a Sea y, y una de las enseñanzas de Leopoldo Sea es que eh, él hacía sus reflexiones sobre Latinoamérica. Debo decir que él fue un gran latinoamericanista, él fue el creador del Centro de Estudios sobre Latinoamérica, el, el Colegio de Estudios de Latinoamérica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y creador de instituciones educativas referidas a los estudios latinoamericanos o creador de estudios latinoamericanos en distintas partes en México y en el mundo, en Europa, en Asia. Bueno, una de las enseñanzas de Leopoldo Sea es que él siempre filosofaba desde, desde la situación mexicana. Entonces, hacía sus reflexiones sobre lo latinoamericano desde la situación mexicana, o hacía sus reflexiones sobre la globalización desde la situación mexicana. Entonces, déjenme ver si puedo emular un poquito esa forma de pensar. Eh, de alguna manera, Jesús, nos has puesto ahí el espejo para que nos veamos reflejados en el contexto latinoamericano y y muy particularmente con respecto a la situación que se vive en Ecuador. Pero a ver si puedo hacer este ejercicio desde la situación mexicana. A ver, ¿qué es lo que distingue el pensamiento mexicano? Lo voy a decir sin poderlo profundizar en este momento. Andrés Manuel López Obrador ha hecho mucha relevancia de algo que él llama humanismo mexicano, así, tal cual. No es el humanismo europeo, no es el humanismo renacentista, no, él reconoce acá algo que le llama humanismo mexicano. Y eso me parece súper interesante y que por cierto veo que en el proyecto de Claudia Sheinbaum se recupera, por lo que vale el esfuerzo de concentrarnos en otra ocasión en qué significa eso del humanismo mexicano eh, en este proyecto político que encabeza ahorita Andrés Manuel López Obrador y que también ya encabeza Claudia Sheinbaum. Bueno, parte del humanismo mexicano, este, eh, parte de un contexto de opresión, ¿sí? Desde los primeros pensadores hace 5 siglos, y eso no excluye el pensamiento que había en los pueblos que habitaban estas tierras antes de la llegada de los europeos, particularmente de los españoles, pero concentrándonos en
en el contexto de estos últimos 5 siglos, lo mexicano se ha visto envuelta en una circunstancia de opresión, en muchos sentidos. El pensamiento humanista parte de, parte de la opresión. Eh, y, la, y la política internacional de México durante gran parte del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, con algunos paréntesis, ha mantenido una visión humanista en donde se parte siempre contra la opresión o desde la opresión. Leopoldo Sea llamaba por ahí en un texto maravilloso, este, eh, este, eh, se refería a la emergencia de los marginados, ¿no? Entonces, parte del humanismo mexicano se puede reflejar en esta frase, en este título de uno de los libros de Leopoldo Sea. El pensamiento mexicano es una emergencia de los marginados. Y la política exterior mexicana, en cierta medida, responde o coincide con esta idea. Es una especie de emergencia de los marginados. Y esto se refleja en la política de asilo que ha defendido la política exterior mexicana durante gran parte del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. De ahí que México se distinga internacionalmente en la política exterior precisamente por el reconocimiento a la libre autodeterminación de los pueblos y muy particularmente por la política de asilo. Que por cierto, esto valió un premio Nobel, ¿no es cierto? Y bueno, ya señalaban ustedes algunos ejemplos del más reciente proceso que ha tenido México con Bolivia al darle asilo a Evo Morales y familiares de Evo Morales, a distintos funcionarios de Ecuador y de muchas partes de Latinoamérica durante este sexenio. Y, y esto es posible por este humanismo mexicano, por este actuar y pensar desde la marginación o desde la opresión. Eh, y en el contexto internacional, en el contexto global, ciertamente estamos en un contexto súper difícil. Bueno, creo que nunca ha habido un contexto global fácil, ¿verdad? Pero estamos en un contexto súper, súper difícil en el que los principios que rigen los acuerdos internacionales, pues, híjole, están en vilo por todas las referencias que nos hiciste, Gustavo. Queda clarísimo que el mundo se encuentra en una crisis diplomática tremenda, tremenda. Y sin embargo, eh, el reclamo que ha hecho México para que, para que se reconozca los derechos de asilo y el respeto a las embajadas en el mundo, está teniendo un apoyo enorme, para empezar, de casi toda Latinoamérica, ¿sí? En una reunión con la OEA, la Organización de Estados Americanos, solamente un país no votó a favor de México, ¿no? Así que fue un voto casi unánime y, y esto es impresionante, es un respaldo impresionante. Y ya distintos gobiernos de otros continentes se han manifestado a favor o en apoyo al gobierno mexicano. Entonces, esto es una manera de reconocer la política internacional mexicana, que va más allá de señalar el agravio que cometió el gobierno ecuatoriano contra la soberanía mexicana. Va más allá de eso, va más allá de eso. Yo me atrevería a decir que es un reconocimiento a la tradicional política exterior mexicana. Es un reconocimiento
sí, lo voy a decir, al humanismo mexicano. Este, eh, eh, Podríamos incluso comenzar a pensar, a trabajar bien este concepto en el ámbito internacional, el humanismo mexicano en el mundo, a partir, por ejemplo, de la política exterior mexicana. Así que lo tomo por ahí, tratando de emular un poquito el modo en cómo pensaba, cómo filosofaba Leopoldo Sea. Pues así como un primer intento, un primer ejercicio que espero pueda ser útil para que podamos conversar sobre este asunto que va más allá del agravio a la soberanía mexicana, sobre lo cual yo tengo algunas dudas, queridos amigos. Pero en la siguiente intervención quizá lo pueda introducir. Adelante, Jesús. Gracias. Bueno, es interesantísimo lo que nos dice Montalvo y amigos, yo discrepo. Porque sí, es verdad, hay una tradición de parte de México, pero esa tradición se vio interrumpida por el neoliberalismo. Por el neoliberalismo se vio interrumpida, ¿no? Era Vicente Fox en una reunión internacional celebrada en México y habló con el comandante Castro, Fidel Castro, y amablemente, con toda la finura característica de Vicente Fox, con toda su elegancia, le dijo, come si te vas, ¿no? Por supuesto, se me dirá, bueno, eso no es lo mismo que la política de asilo. Sin duda, lo que quiero evidenciar con esto es que la política exterior, me parece, de México y de las otras naciones, creo que responde a la política de gobierno en turno, ¿no? Entonces, gobiernos de derecha, pues tendrán una política exterior distinta, ¿no? Y que respecto al asilo, igual. Montalvo señala esto con mucha pertinencia. Miren, déjenme traer a cuento el asilo a Trotsky, ¿no? A Trotsky. Vamos, pues, el líder del Ejército Rojo, que cae en desgracia ante Stalin. Fue a Noruega y lo echaron de Noruega. De Noruega. ¿Por qué? Pues porque Stalin se quejó, porque Stalin dijo no, no pueden mantener a Trotsky ahí. Si es así, me lo echan de regreso a la Unión Soviética. Estuvo, me parece que clandestinamente en Francia y luego viene a México, ¿no? Por el general Cárdenas. Pero eso, me parece, no responde al humanismo mexicano. Cárdenas nunca habló del humanismo mexicano, aunque probablemente actuaba como un humanista mexicano, pero más bien creo que era un gobernante de izquierda y que sensible a la situación mundial y a lo que representaba Trotsky y lo trae a México, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, cuando López Obrador habla del humanismo mexicano, esto es bien interesante y yo disfruto tanto estas tardes platicando con ustedes. A nuestro auditorio le diré que a veces, como somos compañeros y colegas y profesores de la Prepa 4, pues luego tenemos oportunidad de hablar unos minutos en la escuela, ¿no? Así es que este tema ya lo he tratado con Montalvo en alguna ocasión. Yo creo que sí, que no es solamente una frase cuando López Obrador habla de humanismo mexicano. Me parece que es una definición puntual, pero creo que es una definición puntual de sí mismo. Creo que ahí, cuando habla del humanismo mexicano, creo que López Obrador, sin ser filósofo profesional, creo que filosofa. Y creo que es un fundamento a su postura política, ¿no? Y Claudia Sheinbaum efectivamente lo retoma ahora, pero no es que el humanismo mexicano
anteceda, ¿no? No es que la actitud progresista de México con respecto al asilo en el siglo XX haya sido un continuo hasta el siglo XXI. No, yo creo que no. Yo creo que el neoliberalismo también rompe con eso, ¿no? O sea, el neoliberalismo tiene otras claves, tiene una política migratoria espantosa, terrible. Parte del humanismo mexicano tiene que ver no solo con la política de asilo, sino también con cómo se trata a los migrantes, ¿no? Eh, y ahí sale una cosa bien interesante. Me parece, simplemente es una opinión, no quiero ir muy lejos con esto. Me parece que los gobiernos neoliberales, en ese tema, en el tema del flujo migratorio hacia Estados Unidos, creo que todos lo hicieron fatal. Creo que todos ellos lo hicieron pésimo. Y lo hicieron pésimo, híjole, pues por mal hechos, por irresponsables, por ignorantes, por un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, lo estoy caricaturizando, lo sé. Creo que el gobierno de Estados Unidos, mejor aún, los gobiernos de Estados Unidos les dijeron una y otra vez a todos los presidentes neoliberales, oigan, queremos que nos cuiden la frontera, que no lleguen tantos migrantes a Estados Unidos, que pongan controles, etcétera. Y creo que estos gobiernos dijeron, híjole, no, no, con eso sí no se puede. No, pues ahí sí, lo sentimos mucho, pero no hay control. Creo que el gobierno de AMLO sí ha representado un control en ese flujo migratorio. No, me parece que no es que propiamente lo impida, pero creo que sí ha logrado cierto equilibrio con la política migratoria de Estados Unidos. Estoy pensando en AMLO con Trump, principalmente, aunque no solo, lo mismo creo que aplica para Biden. Creo que el humanismo mexicano ha implicado entender cuáles son las causas del flujo migratorio. Y entonces mostrarle, sugerirle, decirle al gobierno estadounidense, bueno, si se generan condiciones adecuadas, económicas adecuadas en los países de origen, pues el flujo migratorio disminuirá, ¿no? Y entonces ha invitado una y otra vez al gobierno de Estados Unidos a que contribuya a mejorar las condiciones económicas en estos países. Habla, por ejemplo, de la Alianza para el Progreso que intentó implementar Kennedy, ¿no es cierto?, en el siglo XX. Pero además, eh, López Obrador ha intentado, me parece, prestar atención a los migrantes en México y ayudarles en la medida de lo posible en su estancia aquí en México, ¿no? No es que todo sea miel sobre hojuelas, no es que esto haya sido fácil, no es que sea una historia de éxitos, no, por supuesto que no, pero creo que ha sabido satisfacer una necesidad de Estados Unidos al tiempo que con el humanismo mexicano conecta con el intento de resolver de algún modo las necesidades de los migrantes latinoamericanos, ¿no? En fin, creo que el humanismo mexicano sí puede estar a la base, pero no de la política ni de asilo ni migratoria de México en su conjunto, sino más bien de lo que representa el López Obradorismo con AMLO en la presidencia y con la muy probable presidencia de Claudia Sheinbaum. Es lo que quiero decir en respuesta a lo planteado por Montalvo. Muy bien, gracias Jesús. Ahorita le cedemos la palabra a Pedro para que si quiera comentar algo más al respecto. Yo quisiera hacer un comentario sobre esta idea de cómo aplica el humanismo mexicano para entender la reacción y la disposición de AMLO para dar asilo a, este, a Jorge Glass, ¿no? Pero antes quisiera comentar que sí que hay eh,
oposición muy fuerte, ¿no? Y la mayor y la más contundente postura contraria a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, a darle asilo a Jorge Glass, pues vino de un personaje que tiene una gran relevancia internacional, ¿no? Fundamental en Europa, en Asia, pues como lo es Lili Telles, ¿no? Que Lili Telles dijo, pues, una disculpa en nombre del pueblo de México a Novoa y al pueblo de Ecuador, ¿no? Entonces, pues, de ese tamaño es la oposición a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y a lo que está haciendo a nivel internacional. Eh, y entonces, ¿qué aspectos de su humanismo mexicano son los que le hacen retomar esta política de asilo tradicional, ¿no? Que fue con Lázaro Cárdenas? Yo estoy de acuerdo en que Lázaro Cárdenas no es que sea un humanista mexicano consciente, sino que es justamente un ejemplo de los que toma Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Junto a Morelos, junto a Hidalgo, junto a Juárez, está Lázaro Cárdenas para construir esta idea de humanismo mexicano, ¿no? A lo mejor Cárdenas no sabía lo que hacía, pero estaba poniéndole un modelo de actuación en las relaciones internacionales a los políticos mexicanos, ¿no? Y de ahí quien se quiera apropiar, pues adelante, ¿no? Y quien quiera ser como Vicente Fox, pues así terminará, ¿no? Como Vicente Fox. Eh, Hay un criterio de justicia social, hay un criterio de democracia, hay un criterio de libertad, ¿no? Y libertad de expresión. Entonces, en el derecho de asilo, pues se toma a resguardo a una persona que está siendo acusada en su país de origen de algún delito. Pero justamente en la Convención de Caracas de 1954 se dice, eh, recae en el país que va a otorgar el asilo la capacidad de interpretar si aquellos cargos que le están haciendo corresponden o no, ¿no? Porque si lo tomáramos siempre de los países que están acusando a la persona, pues evidentemente todos los posibles asilados serían culpables de antemano, ¿no? Es decir, no se podrá rescatar a nadie porque si lo tomamos con las leyes del país que los está acusando, evidentemente serán culpables. Pero hay este criterio de darle al país que ofrece el asilo la oportunidad de interpretar las leyes. ¿Y cómo va a interpretar López Obrador estas leyes, estas acusaciones que le hacen a Jorge Glass desde un criterio de democracia, de libertad, de justicia social? Pues como lo que son, ¿no? Como invenciones para hacer una persecución política contra un adversario político, que de hecho ya había estado en la cárcel y que ahora lo acusan con un montón de cosas infundadas, ¿no? Cabe decir que el caso Obredech en Brasil ya perdió todo su sustento jurídico, ¿no? Ya se cayó por su propio peso ese caso, ¿no? Y entre paréntesis del paréntesis, lamentablemente es parte de lo cual hace que personajes impresentables como Lozoya pues no estén siendo debidamente procesados, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo al punto, libertad, democracia, justicia social son elementos del humanismo mexicano de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de estos personajes históricos como Cárdenas, Juárez, Hidalgo, Morelos. Eh, por supuesto también este gran revolucionario, muy bien, humanistas del siglo XVIII. Sí, la tradición del pensamiento humanista pues es muy anterior, ¿no? Pero la interpretación política que hace López Obrador de esta idea, pues se retoma más bien a tomar más que ideales filosóficos, eh, actos políticos, principios políticos de ciertos personajes de la historia, ¿no? Ricardo Flores Magón es el otro que estaba dejando atrás. Entonces, no podía sino retomar una política que ciertamente ha tenido sus altibajos, porque incluso en la época de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría,
de José López Portillo, pues era una doctrina de esta diplomacia del derecho de asilo pues, bastante también hipócrita, ¿no? Porque eh, a nivel internacional, pues era así, vengan esos perseguidos políticos de Chile, de Argentina, ¿no? Y al mismo tiempo, pues era un autoritarismo severo, ¿no? Aquí en México. Entonces, tiene sus asegúnes la forma en la que se ha llevado este derecho de asilo, ¿no? En México. Pero lo que está haciendo López Obrador, creo que es algo más integral, porque es permitir toda la libertad de expresión para todos los sectores políticos al mismo tiempo que se cometen estos actos como lo que se hizo con Bolivia, lo que se hizo con Ecuador, y no es contradictorio con las diferencias políticas que ha tenido con la presidenta todavía de Perú o con el mismo Noboa, ¿no? López Obrador es muy respetuoso del principio de soberanía, del derecho a autodeterminación de los pueblos, pero este mismo humanismo mexicano le hace no ser digamos, igualmente diplomático con gobiernos que a todas luces son contrarios a estos principios del humanismo mexicano, ¿no? Entonces, quizá desde la oposición es navegar con ciertas contradicciones, pero no, más bien es navegar con principios, ¿no? Y Pedro, no sé si quieres agregar algo más. Sí, miren, yo creo que no es una desviación del tema por el que fuimos convocados, por el que nos convocamos mutuamente. Porque esto nos remite, sí, al pensamiento mexicano y también nos sirve de lo que está pasando en el contexto latinoamericano. Debemos tomarlo como referencia para lo que está pasando aquí en México, para lo que quisiéramos evitar. Y el contexto internacional también es un punto de referencia obligado, por supuesto que sí. Este, y yo creo que, pues, esta plática que podemos tener, pues, es única porque en otras mesas, se concentran exclusivamente en lo sucedido, ¿no? Este, eh, pero alguien por ahí dice, no hay hechos, sino interpretaciones. Bueno, así que voy a insistir un poquito. No sé si se pueda ver, humanistas mexicanos del siglo XVIII. Un librito del año 41, y se menciona aquí, bueno, pues no voy a mencionar a los autores, solo quiero mencionar que hay estudios muy claros sobre humanistas mexicanos, del 18, del 19, y todo eso responde a una tradición de pensamiento propia que trasciende a los gobiernos. Mi querido Jesús, yo creo que el pensamiento humanista mexicano trascendió los gobiernos de Fox, de Calderón, el asesino de Calderón y de Peña Nieto. Este, eh, yo creo que el reconocimiento de una tradición propia nos es útil en esta circunstancia. Y además, miren, pues ni modo, tenemos que presumir esta obra monumental de la queridísima maestra que fue nombrada emérita durante la pandemia, María del Carmen Rovira, queridísima maestra, dirigió esta obra monumental de pensamiento filosófico mexicano, del siglo XIX y primeros años del siglo XX, en 4 tomos. El cuarto tomo es póstumo, por cierto. Y pues déjenme presumir otra más. Es que me pegaron en mi corazoncito, ¿no? Humanismo mexicano del siglo XX, una compilación bien interesante de Alberto Saladino, quizá el discípulo más importante de Leopoldo Sea, por cierto. Entonces, este es mi corazoncito, ¿sí? este, eh, Aviento la tesis, nada más, aviento la tesis de que, claro, hay que fundamentarla, hay que argumentarla y necesitamos tiempo para ello, pero aviento la tesis de que
tenemos una tradición de pensamiento humanista propio, al que podemos llamarle humanismo mexicano, el cual se ve reflejado en ciertas acciones políticas, especialmente en la política exterior mexicana, asumida durante el siglo XX, pero que incluso tiene algunas referencias en el caótico ambiente político del 19 mexicano, incluso desde ahí, ¿no? Prácticamente desde que nace la nación mexicana, desde que se va configurando la nación mexicana con todos los problemas que hubo en el 19, desde Juárez al menos, podemos ver ahí una proyección de las relaciones exteriores que definen la política mexicana como parte de un pensamiento propio. Entonces, pero bueno, tenemos que argumentarlo mucho más. Y que yo creo que trascendió al gobierno de Fox y trascendió al gobierno de Calderón, trascendió el gobierno de Peña Nieto, porque pese a las groserías, lo hiciste con cierta ironía, querido Jesús, ¿no? Te referiste a Fox como una fina persona cuando pues cometió una grosería tremenda, ¿verdad? Además contra un personaje histórico monumental, ¿no es cierto? O sea, además contra qué personaje hizo esa grosería, ¿no? Qué vergüenza. Yo sí sentí vergüenza de lo que hizo el presidente de México en ese momento, ¿no? Qué grosería tan enorme. Y qué vergüenza me hizo sentir eso. Porque además, poco después pude visitar Cuba, este, y, y, y yo iba con un poquito de vergüenza, ¿no? Pero bueno, ese es punto aparte. Este, ah, y, y yo me atrevería a pensar que eh, la política exterior mexicana, y particularmente lo que tiene que ver con el derecho de asilo, que está fundamentado en el derecho internacional y que desde la filosofía europea está perfectamente bien fundamentado desde los autores de cabecera como Kant, ¿no? Quien ya postulaba en un librito en un librito que comparto con mi alumnado sobre la paz perpetua. Ahí habla del asilo también Kant, ¿no? A partir de una serie de principios éticos que hacen posible una ciudadanía cosmopolita. Eh, y que además fíjense, además esa política internacional tiene también sus antecedentes, si nos vamos muy, 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 muy lejos, este, desde el derecho romano, no, es más, en el justnaturalismo, ¿no? Pues bueno, yo creo que la política exterior mexicana puede hacer una aportación al mundo, este, eh, a través de esta lucha que ha emprendido Andrés Manuel López Obrador por la defensa del derecho de asilo, que puede fundamentarse, sí, en todos los autores clásicos europeos occidentales, pero que puede fundamentarse de una manera muy especial, de una manera muy particular, desde la tradición de pensamiento propio. Creo que esa puede ser una aportación, entonces, al derecho internacional. Otra vez, como hacía Leopoldo Sea, pensando el mundo desde México, por lo que vale la pena entonces hacer un esfuerzo enorme por rescatar todas las ideas que puedan nutrir la defensa del derecho de asilo. Lo que ha emprendido México a partir de la violación a la soberanía nacional, al haber entrado por la fuerza a la embajada mexicana en la ciudad de Quito, miren qué cosas se desprenden de esto. Lo que yo veo es que ahora, queriéndolo o no, ahora Andrés Manuel López Obrador
está en una nueva tarea, que es la de defender el derecho internacional, el derecho de asilo, y desde el humanismo mexicano, ¿no? Bueno, como siempre, me estoy jalando los pelos, ¿verdad? Quizá estoy exagerando, pero aun si esa no fuese la intención, si las reacciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no son más que coyunturales, aun si así fuese, nosotros tendríamos que pensar cómo se puede defender, por ejemplo, un principio tan valioso como es el derecho de asilo para en el derecho internacional, desde nuestras tradiciones de pensamiento, ¿no? O sea, esa sí es una tarea nuestra, ¿sí? Obviamente eso no se lo podemos exigir a Andrés Manuel López Obrador, claro que no, pero, pero nos da pauta para pensar eso, por ejemplo, ¿sí? Eh, eh, y con respecto a la soberanía. Y bueno, quiero abrir un paréntesis. Eh, eh, en la facultad, pues compartimos algunos maestros, ¿verdad? Algunos que llegaron por el exilio español y otros más que llegaron no precisamente en condición de asilo, pero sí que llegaron de distintos países latinoamericanos, en circunstancias políticas, económicas difíciles, por las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80. Eh, y, y aquí es donde también se toca mi corazoncito. Compartimos, querido Jesús, por ejemplo, a Enrique Dussel, ¿no? Que fue nuestro maestro en algunos cursos, ¿no? Y de Gustavo también, aunque en otros tiempos y en otros lugares, pero Ah, también toca el corazoncito de Gus. sí, claro, claro. Por cierto, Gustavo organizó hace poco ahí en la prepa un homenaje a Enrique Dussel, ¿sí? Este, eh, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, varios maestros de origen chileno, ¿sí? De excelentísimo nivel y muy queridos. Y también en la Facultad de Filosofía, uno muy especial, muy, muy especial, Bolívar Echeverría, ¿sí? De origen ecuatoriano, que llega a México no en condición de asilo, ¿sí? Pero no había las condiciones para que desarrollara su trabajo intelectual en Ecuador, ¿no? Finalmente pudo desarrollar parte de su labor filosófica aquí en México. Y también fue nuestro maestro, ¿sí? También fue nuestro maestro. Lo recuerdo yo con mucho cariño, su muerte me dolió muchísimo. Recuerdo y bueno, hay muchas anécdotas y muchos comentarios alrededor de Bolívar Echeverría, que por cierto, la viuda de Bolívar Echeverría es la embajadora de México en Ecuador. Bueno, lo era, ¿verdad? Lo era. Raquel Serur, viuda de Bolívar Echeverría, quien, quien es una persona así, súper disciplinada, que tiene toda su documentación de todo tipo, súper ordenada. Este, eh, Estoy seguro que Raquel Serur, apoyó mucho a Bolívar Echeverría, pero destaco aquí a Bolívar Echeverría porque una de las ideas más importantes que aportó Bolívar Echeverría es la idea del etos barroco, el etos barroco. No puedo parafrasearlo, requeriríamos un poquito más de tiempo, pero fíjense, las sociedades latinoamericanas van desarrollando su propio etos frente a la opresión, ¿no? Y en este sentido, podríamos hablar de un etos barroco latinoamericano, híjole, centroamericano, en México, mexicano, no estoy muy seguro,
pero tenemos un etos muy particular que sobrevive, que sobrevivió a la conquista. Desarrollamos un etos, los pueblos de estas regiones de nuestra América, ¿no? Desarrollaron un etos que ha sobrevivido a distintas formas de opresión. En el caso mexicano, desarrollamos un etos que sobrevivimos al priismo, desarrollamos un etos que sobrevivimos al panismo, ¿sí? Y yo creo que este etos que hemos desarrollado se ve reflejado de alguna manera también en la política exterior. Ay, bueno, estoy haciendo así como aventando muchas ideas, pero solo para insistir en que vale la pena la defensa del derecho de asilo que está haciendo el gobierno de México en el ámbito internacional. Y tendríamos que hacer nuestras aportaciones para poderlo fundamentar filosóficamente. Claro, las personas especialistas en derecho internacional tendrán que hacerlo desde su materia, o las personas especializadas en historia tendrán que hacerlo desde su materia, pero nosotros también podemos hacer una aportación desde el pensamiento filosófico, desde el humanismo mexicano. Y en ese sentido me parece que es súper relevante, súper importante, que pensemos en cómo defender el derecho de asilo en las circunstancias globales actuales, ¿no? En este mundo contemporáneo tan conflictivo. Hay otro caso por ahí y que también está relacionado con Ecuador, ¿no? El de Assange, ¿no? Es un caso, enorme, ¿no? Es un caso gigante, ¿no? Assange que se atrevió a hacer públicos algunos documentos que ponen en vilo, pues, algunos intereses norteamericanos, estadounidenses, ¿no? Y del centro de Europa, y que estuvo asilado en la embajada ecuatoriana, ¿cierto? En Inglaterra. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Entonces, yo creo que sí, tenemos que sumarnos a la tarea sí, es la tarea pues que adquirió Andrés Manuel López Obrador, que adquirió el gobierno mexicano, queriéndolo o no queriéndolo, pero yo creo que hay un deber moral por tener que sumarnos a la justificación de la defensa del derecho de asilo. Nosotros desde la filosofía, por supuesto. Uf, ya Muchas me gracias, callo. Pedro. Muchas gracias, nos das mucho, mucho que pensar en diferentes ámbitos, ¿no? Esta idea de la banalización que has mencionado en otras ocasiones con esto de comes y te vas, no es muy distinto al, nos echamos unos ceviches y unos tacos, ¿no? De Novoa, nada distinto y neoliberal, ¿no? Hay ahí algo en la subjetividad neoliberal que banaliza la política. Y toda esta tradición, y el caso de Raquel Serur, ¿no? Y Bolívar Echeverría, todo esto. También es un antecedente que no toqué y debí de haber mencionado. Eh, y esto último de Assange, lo quería mencionar cuando hablaba de la libertad como uno de los principios del humanismo mexicano de López Obrador, porque es de las cosas también que muy, muy positivamente ha estado defendiendo, ¿no? La libertad de Assange, y es muy congruente. El punto que creo que sería como su lado flaco, y no sé a qué se deba, es todo lo de Israel, ¿no? Eh, que yo creo que ahí ha faltado en esta política desde el humanismo mexicano, sí ha faltado mayor contundencia con ese caso de Israel. Eh, pero bueno, no sé, yo creo que ya tenemos bastante tiempo. Un comentario de cierre. Jesús, creo que se congeló su imagen.
Sí, yo creo que tal vez perdió la conexión, pero si me lo permites, Gustavo, pues hago un último comentario a modo de cierre de mis intervenciones. Adelante. Este, am, Creo que hoy más que nunca es importante filosofar. Este, y hemos recibido algunos comentarios de algunas personas que han visitado nuestros episodios anteriores. eh, y a modo de respuesta de alguna queja que recibimos por ahí, pues yo solo me atrevo a decir, constantemente oímos a otras personas expresarse, ¿no? Y que pretenden tener la razón y que pretenden además dirigir nuestro pensamiento y nuestras creencias. Este, y ante ese ambiente, pues yo creo que tenemos que hacer valer también nuestra condición de ser seres de habla y podernos expresar utilizando estos recursos que ahora tenemos disponibles. Y es algo que yo creo que puede replicarse de mil maneras en todos los ambientes. Yo creo que vale el esfuerzo, querer dialogar, querer platicar, pensar sobre la coyuntura, y de alguna manera, pues esto también es un modo de filosofar, o al menos para nosotros, pues nos acercamos un poquito al ejercicio del filosofar. Y yo creo que eso siempre es valioso. Aunque por supuesto, este ejercicio se hace desde los saberes que cada persona tiene, ¿sí? Desde los saberes no necesariamente académicos, ¿no? Desde nuestras experiencias de vida, porque sin duda, toda la gente, y aquí yo respaldo, repito el dicho de Andrés Manuel López Obrador, el pueblo es sabio, la gente sabe. Claro que sí, la gente sabe qué es lo que no le gusta, qué es lo que prefiere. Y solo termino con una frase. El humanismo mexicano existe antes del neoliberalismo y estará después del neoliberalismo. El humanismo mexicano puede ser, puede ser una referencia que nos evite caer en el abismo o en la desilusión total, en la decepción total. Tenemos que revisar las ideas del humanismo mexicano. El humanismo mexicano va a trascender el neoliberalismo. Hasta ahí con mi intervención, querido Gustavo. Muchas gracias, Pedro. Muy valiosas tus palabras, muy esperanzadoras también, ¿no? El humanismo mexicano también es esperanza, eh, es resistencia, ¿no? A los infortunios coyunturales de la época histórica que toque. Eh, Evidentemente se fue la luz en la casa, en la región de nuestro querido Jesús Jaimes. Entonces, pues una disculpa a la audiencia en nombre de Jesús, fueron causas que fuera de sus manos. eh, y seguramente tendrá algo que decir también y algo que agregar para la siguiente ocasión sobre el humanismo mexicano. Eh, pues sin más que decir, nos quedamos con las palabras de Pedro, ya no agregamos nada más y que tengan una excelente noche y felices reflexiones también. Todos podemos hacer filosofía, felices reflexiones filosóficas a todas y todos. Gracias. Chao, chao.